Buenas tardes, bienvenidos a otro ciclo de A la Vista. Hoy sin Flor, así que la vamos a extrañar muchísimo, pero con dos temas muy interesantes. Uno, porque ustedes me preguntan siempre, doctora, me tengo que hacer un estudio del ojo. Los estudios de los ojos son dolorosos. Todos se asustan cuando sienten que hay algo que se les va a acercar al ojo. Así que tengo una invitada que va a ser muy interesante porque sabe muchísimo de todo lo que sea estudios complementarios de la vista y va a ser quien nos va a explicar todo eso. Y en el segundo bloque, un tema que está muy candente, el coronavirus. Y para explicar qué es el coronavirus y si tenemos algún peligro nosotros acá en Sudamérica o no, va a venir una persona que es una excelente médica clínica y mejor amiga, la doctora Inés Morén. ¿Me acompañan? Y comenzamos este primer bloque, como les prometí, con la doctora María Fernanda Sánchez. Bienvenida, María Fernanda. Gracias, Amalia. Muchas gracias por la invitación. Realmente es un placer estar acá con vos. Muchas gracias. Y yo que hayas venido con tus múltiples actividades, yo sé que sos una médica muy ocupada y hablar de un tema que es tan interesante. Pero antes, ¿me dejás que te presente? Sí, cómo no. Bueno, la doctora María Fernanda Sánchez es médica especialista en oftalmología. Ella está en el Hospital La Gleize, es especialista en ultrasonido ocular, miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Oftalmología y directora de comunicación de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Es docente de oftalmología, cirujana de segmento anterior y autora de numerosos trabajos científicos de la especialidad y de la subespecialidad. Y nada mejor que ella para que nos explique los estudios que tenemos que hacernos cuando tenemos alguna enfermedad adentro del ojo, que todo el mundo tiene miedo. Me van a tocar con algo, me va a doler, va a ser muy cruento. Sí, es una consulta muy común. Mi especialidad, mi subespecialidad es el ultrasonido. Sí. Yo me especializo en ecografías, ecometrías, en ultrabiomicroscopías. Y es curioso porque mucha gente se sorprende porque no saben que se pueden hacer ecografías oculares. Sí. Y bueno, utiliza el ultrasonido como método para la obtención de imágenes. Es un estudio indoloro, no invasivo en el caso de la ecografía. Claro. Y nos permite obtener información de un montón de patologías, ¿no? Sí. Ahí tengo... La manera de realizarla es la de cualquier ecografía. Se utiliza una sonda, se coloca un gel y se le coloca sobre el párpado del paciente. Con los ojitos cerrados. Con los ojitos cerrados y abiertos también. Le pedimos que mire hacia abajo y colocamos la sonda arriba, o le pedimos que mire hacia arriba colocando la sonda hacia abajo, y así podemos evaluar todo el globo ocular. Y esto nos da imágenes en tiempo real, que eso es... Sí, y es un estudio que podemos realizar todas las veces que sea necesario. Sí. Y como decía, es indoloro, no y se es utiliza sumamente ni siquiera útil. anestesia. Sí, hay indicaciones precisas, tengo otras placas donde se ven. La principal es la opacidad de medios, es decir, cuando no podemos ver el fondo de ojo porque hay alguna opacidad corneal o, como en este caso, catarata, con la ecografía podemos evaluar si hay alguna otra patología en el segmento posterior. Sí, si hay algo más que está impidiendo que vea y no solamente la catarata. Exactamente. Perfecto. ¿Y necesitan alguna preparación previa a los pacientes para hacerse una ecografía? Para realizar la ecografía no es necesario que el paciente esté dilatado, no es necesario que tenga ninguna preparación. A diferencia de la ultrabiomicroscopía, ¿no? Contanos, ¿qué es la ultrabiomicroscopía? La ultrabiomicroscopía es una ecografía también de más alta resolución. Utilizamos una sonda. Este estudio sí es un poquito más invasivo porque tenemos que colocarle al paciente anestesia y tenemos que colocar una copita para separar los párpados y ahí sí poner un medio de transmisión y la sonda, y eso puede molestar un poquito, pero es mínimamente invasivo y nos permite evaluar las estructuras de la parte anterior del ojo, ¿no? De la cámara anterior. Claro. ¿Y son estudios que llevan mucho tiempo? No llevan mucho tiempo. Y acá tenemos otras imágenes, ¿no? De ecografía del segmento posterior, donde nos permite ver
alteraciones del nervio óptico, desprendimientos de retina. No solamente cuando hay opacidad de medios se pide la ecografía, también hay situaciones con medios claros donde es muy importante realizarla. Por ejemplo, ante la presencia de un tumor intraocular, ¿no? Es cierto. Donde podemos evaluarlo con el fondo de ojo, pero también es importante hacer la ecografía porque esto nos va a permitir evaluar las dimensiones del mismo. Poder medirlo, sí. Se puede medir y en base a eso se elige el tratamiento. O sea que a través de la ecografía podemos indicar qué tratamiento seguir. Y siempre el cirujano está en íntimo contacto con el oftalmólogo que hace el estudio. Sí, por supuesto. Porque es importantísimo. Es fundamental. En el caso de los tumores, por ejemplo, intraoculares, de los melanomas, es importante, como te decía, tomar bien las dimensiones porque en base a eso elegimos si poner una placa o no, o qué tipo de tratamiento realizar. Y no solo para el diagnóstico, sino también para el seguimiento posterior a los tratamientos. Y como te decía también, con medios claros podemos evaluar, como vemos acá, la presencia de lunares, ¿no? Nebus, que son bastante frecuentes y requieren de un seguimiento, tanto clínico como ecográfico. Sí, que no siempre son malos los lunares, pero hay que observarlos, a ver si aumentan de tamaño, si cambian el pigmento, igual que cualquier lunar en la piel, ¿no es cierto? Exactamente, y el seguimiento es clínico y ecográfico. Y angiográfico también, ¿no? Otro estudio también de retina. ¿Y hay algún tipo de enfermedad o traumatismo que no permita hacer la ecografía, por ejemplo? Bueno, en realidad la ecografía no se debería hacer ante traumatismos penetrantes. Hasta cuando hay traumatismos que han producido una perforación del globo ocular, es mandatorio primero cerrar esa herida y después hacer la ecografía. Por ejemplo, un accidente de auto y que el parabrisas haya explotado y el ojo se corte, lamentablemente, ahí no se puede hacer. Primero hay que cerrar el globo, la herida penetrante, y después sí hacer la ecografía. Y después de hacerse cualquiera de estos dos estudios, ¿el paciente puede retomar su vida normal? Sí, sí, por supuesto. Sí puede seguir con su vida normalmente. Es un estudio que se hace muy rápido, no más de 5 o 10 minutos. Hay casos que son más complejos o que requieren en algunos casos yo dilato a los pacientes porque ante, por ejemplo, la sospecha de un tumor, a mí me gusta verlos también. Entonces, si se puede y no hay opacidad de medios, en esos casos sí elijo hacerle además un fondo de ojo. Eso lleva un poco más de tiempo, pero en general son estudios que se hacen rápidamente. Qué bueno. Escúchame, Fernanda, ¿no es muy frecuente tener una oftalmóloga mujer en la Sociedad Argentina de Oftalmología? Y sos la única representante del sexo femenino en la sociedad ahora, en la comisión. Sí, es cierto. ¿Cómo te llevas con el resto de los colegas? Muy bien, excelentemente bien. Realmente es un placer, es un honor formar parte de la comisión directiva y trabajo con gente encantadora. Y sobre muy todo, profesionales, unos caballeros. Sí. Y sí, me han hecho sentir muy bien. Qué bueno. Muy bien. Y sobre todo en el área de comunicación, ¿no es cierto? Que es tan importante, que antes no se le daba lugar a eso. Sí, sí, es un honor que me hayan elegido y sí, es un trabajo permanente, ¿no? Las redes sociales, la página web, la comunicación no solo hacia el público en general, sino también hacia los colegas. Sí, es un trabajo permanente, pero muy gratificante también. Sí. Sí. Y se nota que lo haces con mucho gusto. Yo les cuento a los televidentes que antes todas las páginas, los sitios, eran solamente para oftalmólogos, pero que ahora también tiene lugar para que entre el público en general, ¿no es cierto? Sí, y de hecho en nuestra página tenemos una sección que es información para pacientes, donde se les da una breve explicación de las patologías de mayor interés para el público en general. Así que los invito a que la visiten. Sí, y ahora están preparando los festejos de los 100 años de la sociedad. Sí, exactamente. Es un honor participar de esto. Vamos a tener el congreso del centenario. Sí. Y sí, estamos con toda la preparación, muy entusiasmados y trabajando mucho y esperamos que todos los colegas participen. Seguro que sí. ¿Y podés adelantarnos alguna sorpresa del congreso?
No, por ahora no. Por ahora no, porque primero está el Primero otro tenemos congreso, el congreso ¿no? conjunto, que es en mayo, y después va a venir el nuestro en conjunto con el ALACSA. Qué bueno. Pero bueno, va a ser toda una sorpresa, así que esperamos. Me imagino para vos estar en la comisión cuando se cumplen los 100 años de la Sociedad Argentina de Oftalmología. Sí, es un orgullo, realmente es un orgullo. Estamos trabajando mucho y es un placer también como mujer, ¿no? Ser la única representante del género. Espero que podamos incorporar en las nuevas comisiones más mujeres. Creo que no va a haber ningún inconveniente y que va a ser muy bueno para la especialidad también. Sí, bueno, las mujeres tenemos otra visión, ¿no? Otro sí, costado. bueno, pero vos te los has ganado, porque no solamente tiene que haber un cupo femenino, sino que tiene que haber gente capacitada para estar. Sí, así que seguro. eso hay que destacarlo. Bueno, muchas gracias. No, es así, es así. Fernanda, y contame un poquito del Hospital La Gleize. ¿Cómo estás en el hospital? Bueno, en el hospital yo estoy desde el año 2001. Va a ser casi 20 años. Casi 20. Hice mi residencia ahí y bueno, después he ido pasando por los distintos servicios, por la guardia. Finalmente, bueno, ahora soy médica de planta y me dedico a la sección de estudios en oftalmología, ¿no? Sí, es difícil dejar el hospital, ¿no es cierto? La realidad es que el hospital tiene una casuística totalmente diferente. Sí. En el hospital aprendés muchísimo todo el tiempo, permanentemente. Compartís con los mayores y les enseñás a los que están por debajo tuyo. A los residentes que están todo el tiempo con nosotros. Y me parece que es el mejor lugar para formarse. Totalmente. El mejor lugar para formarse es el hospital, sin duda. Totalmente. En todas las especialidades, no solo en Y es un mito que la Gleize y el Santa Lucía sean como River y Boca, ¿no es así? No, para nada. Nos complementamos. Nos ayudamos, nos derivamos pacientes, lo que no se puede hacer en un hospital se hace en el otro. Así es. Y esa es la realidad. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda, por todo lo que nos explicaste, por tu forma tan dulce y gracias por haber venido a nuestro programa. Gracias a vos por la invitación y fue un placer. Gracias. Y con ustedes nos vemos muy prontito, después de una brevísima tanda, con el segundo bloque que es más que interesante aquí en A la Vista. Bienvenidos a este segundo bloque de A la Vista. Y vamos a hablar, como les prometí, de un tema que todos preguntan, el coronavirus. Y para eso, nada mejor que la doctora Inés Morén. Bienvenida, Inés. Gracias, Amalia, por la invitación. Muchas gracias. Vos sabés que yo soy feliz de tenerte acá conmigo. Inés es especialista en medicina interna, especialista en terapia intensiva, tiene una especialización en sistemas integrados de salud, en iSalud, y aparte es co-conductora de un programa de salud aquí, en este mismo canal, en Canal Metro, con el doctor Estambulián, que se llama A Ciencia Cierta. Y por encima de todas las cosas es una excelente profesional y mejor amiga. Así que estoy muy contenta de tenerte acá, Inés. Amalia, gracias. Bueno, Inés, todos están preguntándose por el coronavirus. Contanos un poquito qué es el coronavirus. Bueno, el coronavirus es un virus antiguo, conocido. De hecho, vos recordarás, Amalia, que cuando hay epidemia de gripe, a las personas que se internan se les hace un hisopado en la nariz para ver si la tienen o no tienen la influenza. Claro. Dentro de ese panel de virus existe el coronavirus. Lo que pasa es que este virus, coronavirus, es una variante nueva. Es una variante que ha salido aparentemente, digo aparentemente porque no está confirmado, porque China no emite muchos datos, aparentemente de animales salvajes que en la China profunda conviven con el humano. Eso hace que pase el virus, que mute y que se instale en la población. ¿Qué sucede? La población no tiene defensas contra ese tipo de virus y ha afectado a grupos etarios básicamente mayores de 65, 70 años. Adultos mayores. Adultos mayores. En el 18 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud ha hecho un mini meeting de 1 hora para todas las Américas hispanoparlantes para contarnos cómo está la situación en China, usando la información que da China. Fue muy interesante ver que de la cantidad de muertos, que estamos hablando alrededor de 1.500 muertos para el 18 de febrero, la mayoría de los muertos eran mayores de 70 años, pero no eran sanos. Eran personas que tenían una enfermedad cardiovascular o hipertensión arterial o diabetes
o enfermedades oncológicas. ¿Qué quiere decir? Es el mismo grupo que se afecta de la gripe común. Claro, y que se tiene una neumonía también. Exactamente. ¿Quiénes se murieron de esas? Las personas que murieron, ¿qué tenían? ¿Tenían estornudos? No, tenían neumonitis, que es la inflamación de ambos pulmones, y muchos de ellos llegaron al respirador. Claro. ¿Qué sucedió en China? Pensamos. Nosotros creemos que como China no estaba la vacuna, no había inmunidad, hay transmisibilidad de persona a persona, como sucede con la gripe, porque se transmite por las secreciones, por los estornudos. Hay un tema de higiene, de rutina de lavado de mano, que probablemente en las comunidades, digamos, más castigadas por la falta de medios sanitarios y de cloacas y de agua potable, ha hecho que China tome la decisión casi drástica, epidemiológica, de cerrar los accesos a una ciudad con 14 millones de habitantes. Sí, muchísimos. Pero lo cierto es que las personas que se detectó coronavirus fuera de China, como fue el crucero en Japón, eran todos adultos mayores y no ha muerto nadie, salvo la persona que falleció en Alemania pero estaba enferma también. O sea, los datos que hay de Occidente son un poco más interesantes respecto de lo que es la edad de la persona. China no reportó ningún menor de 1 año muerto, pero sí reportó médicos. Sí, el médico que alertó a sus colegas sobre el virus, que no me acuerdo cómo se llamaba. No recuerdo el nombre, pero alertó en diciembre. En diciembre. Falleció en febrero. Y los que trabajamos en esto, vos también, Amalia, sabés que cuando nos enfermamos los médicos atendiendo pacientes, la cuestión es seria. Nosotros tenemos otro tipo de inmunidad, estamos siempre vacunados para gripe. La verdad que cuando se enferman médicos nos parece un poco lo que fue en la epidemia de gripe A del 2009. Cuando se enfermaban los médicos en la epidemia de gripe A del 2009, a nosotros nos llamó mucho la atención. Sí, nos hacía mucho ruido. Nos hacía mucho ruido, y la realidad es que personalmente, esto es una opinión personal, creo que no tenemos todos los datos de la epidemia en China. Seguramente, seguramente. Pero sí tenemos datos de epidemias que acá están pegando y están pegando mucho, ¿no es cierto? Como el dengue, por ejemplo. Mira, el Ministerio de Salud ha hecho un informe de coronavirus que para mí es brillante, es excelente, es precoz, nos ha enseñado cómo atender a los pacientes, ha creado en lugares de acceso como el Hospital de Ezeiza, que tiene la terminal de Ezeiza, que es la terminal más importante del país, un sistema de triage para los pacientes que vienen con sospecha de enfermedad respiratoria por coronavirus. Y al final ha hecho una aclaración muy grande, nos la ha puesto a todos los agentes de salud, diciendo: no se olviden del sarampión y del dengue, ¿no? Claro. Sarampión en este momento tiene carácter epidémico en Argentina. Sarampión estaba erradicado desde el año 2000. El sarampión es 100 veces más fácil de contagiarse que una gripe. Es una enfermedad muy grave. Muy grave. Muy grave. En los niños puede tener no solamente neumonitis, sino encefalitis por sarampión. Así es. Se previene con una vacuna. Hay una gran cantidad de gente que no está vacunada con todas las dosis. Entonces, Argentina hizo una recomendación que dice que todas las personas que nacieron de 1965 en adelante deben recibir una dosis o 2 dosis de triple viral, que es gratuita en todos los hospitales. ¿Cuánta gente se viene a vacunar? Poquísimo. Es muy común que la gente pregunte: ¿me vacuno para fiebre amarilla para Brasil? Siempre. ¿No? Sí, todos nos preguntan eso. Sí. Y uno le dice: ¿dónde vas? No, me voy a... Brasil tiene más sarampión que acá. Brasil tiene una epidemia de sarampión más importante que la que tiene Argentina. La tiene Francia, más importante que la tiene Argentina, Italia, Alemania. Entonces le decimos: si usted va a Europa, tiene la suerte de ir a Europa y nació después de 1965, ¿por qué 1965? Porque quiere decir que no hubo inmunidad previa. Claro. La gente no se vacuna. Dengue, ¿dónde hay dengue? Hay en Paraguay, hay en Argentina. En Argentina. En Buenos Aires hay dengue autóctono. Porque también se habla de que el dengue pareciera que viene de afuera, que nos lo contagia a alguien. No, tenemos acá Aedes aegypti en los reservorios en la ciudad de Buenos Aires. Hay casos documentados ya en lo que va la temporada 19-20. Muchos casos. Y es una enfermedad que tiene una característica grave, que es que hay 4 tipos de virus de dengue. Yo puedo tener el virus 1 y me puedo infectar del 2. Y puedo hacer un virus con dengue 4 y es realmente fatal el dengue 4. Por eso es tan importante no tener dengue. Digamos, si bien no tiene un tratamiento, la posibilidad de que nosotros no desarrollemos inmunidad y hagamos un dengue grave es altísima. Y podemos hacer varias cosas para no tener mosquitos
y no tener dengue, ¿no es Por cierto? ejemplo, nosotros podemos en nuestras viviendas no usar floreros, podemos no... Las piscinas, por ejemplo, que es una pregunta que no... Las piletas tienen cloro, ahí no crecen los mosquitos. El mosquito crece en el agua que está sucia y estancada. Si yo riego y hago un charquito, tampoco tengo dengue. Ahora, si yo hago, en donde riego, tengo un fuentón o latas y juntan agua, ahí viven los mosquitos. Sí, si yo tengo niños que están jugando en aire libre y debería yo ponerle repelente para evitar eso, debería usar ropa de manga larga de color claro, debería en los balcones descacharrar también. El balcón es un lugar, un juntadero también. Muchas veces. Chacarita, por ejemplo, que es un cementerio grande de la Ciudad de Buenos Aires, ha reemplazado el agua por la arena, no se pueden poner floreros con agua, se deben poner con arena húmeda y eso es muy interesante porque la flor en el cementerio se pudre adentro del agua y eso es un gran reservorio. De hecho, los primeros casos de dengue autóctono en Buenos Aires fueron alrededor de colegiales. Ah, no te puedo creer. Eso fue hace 4 años, los primeros casos de dengue autóctono en la Ciudad de Buenos Aires fueron alrededor de colegiales y se piensa que el brote epidemiológico estuvo dentro de lo que fue el cementerio de Chacarita con el agua estancada. Todos hablábamos de descacharrar los balcones y todo. Y nadie se acordaba del cementerio. Son cosas como todas las epidemias que se van aprendiendo, ¿no? Así como... Y ahora, por ejemplo, que estamos entrando en el otoño, debemos vacunarnos para gripe. Los agentes de salud, sin duda, son los que menos se vacunan, ¿no? Pero a veces nos pasa que los mismos médicos somos los que no se le incentivamos a los pacientes a la vacuna. La vacuna antigripal es a partir de los 6 meses de edad, hasta los 2 años es obligatoria y gratuita, y a partir de los 65 años a todos los adultos. Y a los que están en esa edad, los que tienen alguna enfermedad como asma, diabetes, hipertensión o algún tumor. Sí, o alguna enfermedad autoinmune. Claro, porque eso nos previene de una enfermedad grave que es la gripe, y la gripe realmente, por ejemplo, Estados Unidos en este invierno tiene muchos más casos que el invierno anterior, muchísimos más casos, y lo que le pasó a Estados Unidos este invierno fue que la gente no se vacunó. ¿Y eso vos lo atribuís a la onda antivacuna? Bueno, las ondas antivacunas fue muy fuerte en Estados Unidos. La onda antivacunas empieza en Inglaterra, paradójicamente en un lugar con un sistema sanitario público que funciona muy bien. Un médico empieza a decir que la vacuna del sarampión provoca autismo, ¿no? Ese médico, que esto pasó alrededor más o menos 15 años atrás, cuando se investiga Cochrane, que investiga el trabajo que él publica, ve que es falso. Este médico está preso en Inglaterra, le han sacado la licencia, pero todos estos años los movimientos antivacunas de todas las personas que viven en comunidades generalmente o que piensan que la vacuna es un negocio. La vacuna es un negocio para el que la fabrica, pero la vacuna y el agua potable es lo que le cambió la historia de la salud en el mundo. O sea, el agua potable es un negocio para el que potabilice el agua, pero sin duda nadie dejaría de tomar agua potable, ¿verdad? No, bueno, definitivamente. Estados Unidos tiene con el tema del autismo grupos antivacunas en todo lo que es la parte sur de Florida a California, muy fuerte con el movimiento antivacunas, y estos se han traspolado a Francia, que tiene una alta tasa de autismo, Alemania e Italia. Por ejemplo, la epidemia de sarampión que viene con los refugiados de lugares donde no se cumplían los calendarios de vacunación, como Siria o África, ha hecho que ciudadanos bien nutridos tengan sarampión. Qué increíble. La tasa de gasto que tiene Francia por sarampión es altísima y está asociada a la no vacuna de su población, que la tiene gratuita la vacuna. No, es increíble, porque vos hablas de Siria, de África, puede ser que no tengan los medios para vacunarse, pero Francia, Italia, Alemania, si uno busca el mapa, la tasa de sarampión que tiene Europa es altísima. Entonces, irse de acá a Europa o irse a Estados Unidos y no estar vacunado para sarampión es una ruleta realmente, porque es probable que uno lo adquiera. Es una enfermedad muy fácil de transmitir. Sí, muy fácil de transmitir. Y volviendo al coronavirus, ¿vos recomendarías a alguien que va a viajar en avión, pero que no va a ir a Oriente, sino que va a viajar a Estados Unidos, a Europa, que viaje con barbijo? No. La recomendación de... Esa es una pregunta que nos hacen todos los pacientes. Sí. El lugar más sucio de un avión es la bandeja y la pantalla, no es ni las pasamanos ni los baños. Entonces el doctor Stambulian hizo un trabajo hace unos años muy interesante cuando fue la epidemia de cólera. Hablamos de hace muchos años. Y el doctor, en el trabajo que hizo el grupo de Stambulian, determinaron que el lugar sucio era la bandeja de comida y la pantalla táctil. Entonces siempre le decimos a los pacientes, toallitas alcoholizadas, limpien la bandejita, limpien la pantalla táctil, descarten la toallita, lavado de manos, alcohol en gel, tosan
tosiendo en el codo o sobre la ropa, nunca al aire. Y la verdad que usar barbijo no es necesario y tampoco es necesario llevar un termómetro. Eso es una recomendación, no hace falta. No está demostrado que no sirve eso. Así es. Eso, la verdad, te agradezco muchísimo la explicación porque es una pregunta constante. ¿Tengo que andar con barbijo? ¿Tengo que usar barbijo en un transporte público? Y no, si no vas a un lugar donde haya epidemia como es China en este momento, no es necesario. De hecho, cuando fue la epidemia de gripe A en el 2009, cerraron las escuelas. Sí. Prácticamente hay trabajos en los cuales había mucha conglomeración de gente que se suspendieron los congresos. Sí, lo único que fue la votación, que no se suspendió la votación. Sí, sí, y las guardias y de las los guardias de hospitales. los hospitales. Y después los no que había estábamos actividad. trabajando en triage en ese momento, que fue muy intenso, fue muy impresionante porque teníamos, por ejemplo, esperas de 40 pacientes y cuando se determinó que no había escuela, que si uno circulaba se contagiaba, las guardias bajaron un 80% y eso disminuyó la gripe. O sea, en 3 semanas que pasó, la epidemia que parecía que iba a hacer una eclosión en el sistema de salud, la gente se queda en la casa y con eso se protege. Sí, es la mejor forma. Sí, la mejor forma. No salir a contagiar ni a contagiarse. Ni a contagiarse, claro. Gracias, Inés. Gracias a vos, Amalia. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Bueno, y terminamos otro programa más aquí en A la Vista y nos vemos con ustedes la próxima semana aquí en Canal Metro a las 17:30 los martes. Buena semana.